conversa. Ok. Hola, buenas noches. Estamos hoy en una nueva edición de La Conversa. La Conversa, como saben, es un espacio de la Alianza Rebelde Investiga, que es una coalición editorial integrada por Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. En esta edición de hoy vamos a hablar acerca de las piezas que no encajan en la detención o en la supuesta detención en un hotel del escolta de María Corina Machado. Y para tener esta conversación de hoy, invitamos a Zair Mondaraín, es fiscal de Derechos Fundamentales del Ministerio Público de Venezuela y abogado. Además, nos van a acompañar hoy César Batis, director del Pitazo, y Víctor Amaya, director de Tal Cual. Hola, bienvenidos a todos. Y también, por supuesto, bueno, gracias a la audiencia de las personas que se están conectando. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ronak, un gusto. Buenas noches. Por acá, Víctor, te vemos a Está oscuras. oscura tu pantalla. Voy y vengo. Sí, vaya y venga. Y aquí tenemos a Zair Mondaraín. Hola, saludos a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Rona. Gracias, César. Saludos. Acá a la orden. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. César, ¿tienes Sí, ganas de hablar? Habla. Sí, claro. Porque bueno, mientras seguimos esperando que Víctor se incorpore, porque tiene un problema técnico. Zair, bueno, vimos ayer ese video sobre la detención de Ruarmi Cabeza, quien, de acuerdo a la información, conducía una de las motocicletas que sacó a María Corina Machado de la concentración de la calle Hélice de Chacao el día 9 de enero, aproximadamente a las 3 de la tarde. ¿Qué observas en ese procedimiento? Porque se ha dicho mucho acerca de la forma, la manera en que se hizo ese procedimiento. Bueno, muchísimas observaciones. Uno tendría que empezar primero pensando en la racionalidad de filmar el video, luego de reproducirlo, sobre todo por todos los medios públicos y todo el esfuerzo que hizo el régimen venezolano por tratar de que viéramos esa versión de los hechos, lo cual venía contrariando toda lo que se conocía desde el 9 en adelante, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, inclusive, perdónenme que me aparte un momento, que me dice, bueno, pero ¿qué objetivo tiene si siempre mienten o nadie les cree? No, es muy importante desmontar siempre o tratar de contrariar razonadamente, cuando es posible, la retórica oficial, porque este tipo de cosas quedan como escritas en el relato y si no consiguen cómo hacerle frente, bueno, pueden convertirse en una suerte de hecho, o se da por hecho que es cierto. Por eso es que es tan importante este tipo de espacio en que la gente participe y que diga exactamente qué es lo que ve y lo que no ve. Uno tiene que partir de lo que se sabe. ¿Qué sabemos? Bueno, yo sé otras cosas por fuentes, no, por otras fuentes policiales, etcétera, que uno todavía mantiene. Uno sabe, primero hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? Yo creo que es muy importante dentro del tema del relato histórico entender que esta persona se llama Roalmi Alberto Cabeza Cedeño, no es solo el motorizado que llevaba María Corina Machado, tiene nombre y apellido. Y tiene nombre y apellido y es importante porque además se reporta como una persona en situación de desaparición forzada a partir del 9. Todos vivimos toda esta coyuntura tan compleja de no saber qué había pasado con María Corina Machado durante un buen rato, hasta que ella publicó un video y luego finalmente dijo que estaba bien, etcétera. Pero uno tiene que hacer como una primera parada o una primera reflexión. La política, la desaparición forzada de personas se ha convertido en una política pública en Venezuela. Y eso hay que tenerlo como un primer hito, un primer elemento que es fundamental. ¿Por qué? Porque todo detenido primero pasa por un periodo de desaparición forzada. Y luego aparecen incluidos en unos pseudoprocesos penales que nadie entiende, donde se le atribuyen de manera uniforme, generalmente, el delito de terrorismo ante el Tribunal de Terrorismo, se le colocan además asociación para delinquir o quién sabe qué otro delito con un defensor público sin derecho a la defensa, a acceder pruebas, son imputados de noche, de madrugada, frente a los mismos 4 jueces de terrorismo. Es decir, nos encontramos frente a una verdadera, una sistemática repetición de situaciones
de las cuales esto no escapa. Una persona que es reportada, se reporta en situación de desaparición forzada, uno podría entender, bueno, está en manos del régimen y va a sufrir esta suerte de elementos. Sí, y es ¿Por importante, Sayuri, disculpa que te interrumpa, que precisemos que esto que estás describiendo no es una práctica establecida en las leyes venezolanas, no es una práctica, o sea, sino todo lo contrario, es una violación del Estado de Derecho, es una violación de los procedimientos del sistema de justicia. Sí, absolutamente. De hecho, Venezuela es uno de los primeros firmantes de la Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas. Y la descripción de la desaparición forzada de personas que está en el artículo 2 de esa convención, Venezuela la hace suya a partir del 2000 cuando modifica el Código Penal y coloca el artículo 181A y le coloca una A porque para no modificar la nomenclatura del Código Penal. Y es un delito muy grave que tiene pena hasta de 25 años. La desaparición forzada de personas tiene una pena de 25 años, pero mucho vale la pena tal vez una mínima precisión. Una vez Tarek William Saab lo escuchaba diciendo en una de sus peroratas, de sus divagaciones, donde tiene tantos desaciertos en materia jurídica, decía que la desaparición forzada es cuando una persona se desaparece y no aparece más. O sea, nada más alejado de la realidad. La desaparición forzada de personas es un delito que protege no solo la libertad personal ni la integridad personal. Esencialmente, uno de los bienes jurídicos objeto de tutela es precisamente los derechos civiles que se activan al momento de la detención. Es decir, al momento de la detención tú te nacen una serie de derechos desde el segundo uno. Es tener asistencia jurídica, comunicación con tus familiares, ser llevado ante un juez. Además, tener intérprete si no habla tu idioma, conocer las pruebas que operan en tu contra, conocer la imputación, ser informado además por quién es la persona que te persigue, los motivos de la detención, presenta pruebas contrarias, etc. Toda esa escalada de cosas que tiene el artículo 44 de la Constitución a grandes rasgos, pero que desarrolla el Código Orgánico Procesal Penal de mejor manera, pero también una serie de pactos y acuerdos internacionales de los cuales Venezuela es parte. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Que siendo esto un delito, siendo además parte de la convención, la gente pasa a una situación de desaparición forzada y luego el fiscal general dice, muchos días después, lo hace aparecer en un proceso penal. Pero todo ese lapso, la persona no se sabe dónde estaba, no pudo ejercer sus derechos, se vio impedido de ejercer sus derechos. Fíjate, esta persona de espacio público metió un habeas corpus justamente y se fue declarado sin lugar. Es una cosa insólita que te declaren sin lugar, pero por lo menos se lo aceptaron. A la mayoría de las personas ni siquiera le aceptan, le reciben el habeas corpus. Entonces uno podría pensar, el primer elemento que uno ve... Sí, Víctor. Una precisión que te pido. El usuario @Elber en X nos pregunta, desaparición forzada no es secuestro. A ver si puedes hacer la diferenciación. Oye, para es muy que importante. La gente le quede más. No es secuestro. El secuestro es un delito similar, pero el sujeto activo, es decir, quien lo puede cometer es cualquiera. En cambio, en el caso de la desaparición forzada tiene una característica muy especial. O es un funcionario al servicio del Estado o un particular que actúa con aquiescencia. En Venezuela le agregaron el particular con aquiescencia y fue mucho más allá, incluso grupos guerrilleros. Es decir, si una persona actúa, si es un colectivo, por ejemplo, estos colectivos armados que andan por allí, y te lleva, puede cometer desaparición forzada. ¿Y por qué comete desaparición forzada? Bueno, porque el Estado no hizo nada contra él para prevenir, para sancionar, sino por el contrario le apoya. Esto ha sido incorporado así, se incorporó en la convención por aquellos casos donde actúa paramilitarismo en nombre del Estado. De hecho, hay 3 casos que siempre narro que son muy importantes en la Corte Penal Internacional de desaparición forzada, que son el caso de República Centroafricana, Mali y Sudán. Muchas veces el Estado dijo, yo no me llevé a nadie. Pero se lo habían llevado grupos urbanos, grupos armados que actuaban, que tú mismo armaste. Entonces, es decir, yo no me lo llevé, el ministro decía, yo no me lo llevé, pero que tú armaste un grupo que se los llevaba. Eso es lo que ocurre. Entonces, el secuestro, como está descrito en nuestra legislación, tiene, primero, hay un secuestro que es extorsivo, es decir, para obtener algo, una persona que secuestra para obtener dinero, etcétera. Hay 2 secuestros que agregó nuestra ley, que es uno tiene un objetivo para tratar de causar un escándalo público y el otro un objetivo político. En estos casos, la desaparición forzada, como es el Estado quien te está llevando, es el Estado quien tiene unas cargas. El delincuente no tiene las cargas de decirle al familiar, la persona está detenida en tal lado.
ni tiene la carga de decirle, ni decirle usted tiene derecho, porque el primer elemento, fíjate, una de las cosas por cómo estamos en estas dinámicas tan perversas. El primer deber de un funcionario que detiene es la identificación. Fíjate, vamos a partir de esto. La identificación, lo dice la ley de los órganos de policía, la ley de Policía Nacional y órganos de policía, lo dicen todas las vaquillas vinculadas con el Consejo General de Policía y también lo dice el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, cuando alguien te va a detener, tiene que decir, yo soy fulano de tal, de la policía tal, y usted está detenido, te tiene que decir por qué, pero para detenerte tienen que haber dos premisas, orden judicial y flagrancia. Aquí ya empezamos a ver cosas de la detención, de esta detención que vimos todos en este video. ¿Qué es lo que hay acá? Le presentaron una orden judicial, es decir, usted está solicitado por un juez. No. ¿Usted está en flagrante delito? No. Entonces nos encontramos ante una detención. ¿Por qué no está en flagrante delito si el delito se cometió el 9 y se siguió cometiendo de acuerdo a la versión del gobierno? Pues? ¿Cuál es el delito? El delito es, de acuerdo a lo que dijo el gobierno, a fingir una situación. El término lo estoy parafraseando, ¿no? Simulación de hecho punible. Simulación de hecho. Exacto. Si tú simulas un hecho punible, la simulación del hecho punible tiene unas características. Es un delito en el cual tú has colocado en un lugar o has fingido que un hecho punible ha ocurrido, inclusive puedes poner evidencias, etcétera, pero es un delito de ejecución inmediata. Es decir, ocurre en ese momento, pero no de ejecución continuada. Me explico. Si tú dijiste que había ocurrido en ese momento, para tú poderlo detener a él, tendrías que haberle pedido una orden judicial, porque fue en el momento que dijiste que estaba herido o que estaba desaparecido en ese momento. ¿Ok? Además, en todo caso, ¿quién fue el que lo dijo? Él es el perpetrador. En algún momento salió diciendo, no, ahí tienes una cantidad de elementos de decir, ¿quién es el autor del delito? Entonces, él no está en flagrante delito. Y la asociación para delinquir, que es el otro hecho. Pero es que la asociación para delinquir es un delito conexo. Claro. ¿Qué implica que es un delito conexo? Tiene que haber un delito principal y tú te has asociado para la comisión del delito principal. Y tendría que haber otros detenidos en ese caso o otros solicitados por ese delito. ¿Cuál es el delito principal? ¿Cuál es el delito? A pesar de que la Convención de Palermo, y esto es interesante decirlo, dice que la asociación para delinquir puede ser un delito autónomo y nosotros estamos de acuerdo. En Venezuela la legislación, digamos, la doctrina está de acuerdo, siempre que tú seas una banda delictiva. Es decir, claro, si tú agarras, por ejemplo, al Tren de Aragua, que Rona conoce mucho de este tema, agarras a un integrante del Tren de Aragua, tú lo puedes agarrar por asociación criminal, independientemente que luego le atribuyas otros delitos. Ah, pero forma parte, listo. Tú agarras a un integrante del ELN, dice, forma parte del ELN, esto es una asociación criminal, por ejemplo, un poco para que esté un poco clarificado. Entonces no hay flagrante delito. Además, flagrante delito. Ajá. ¿Sabes que si estaría delinquiendo, si estaría asociado para delinquir, entonces estaría asociado con María Corina para delinquir, y a María Corina la habían dejado en libertad? Claro, ese es el punto. Dos o más personas, dice la ley, dice la ley contra la delincuencia organizada y también la Convención de Palermo. Entonces tú no puedes estar asociado con personas a quien nadie está buscando. Es más, el policía le dice, a ti nadie te está buscando. Imagínate esto, a ti nadie te está buscando. Bueno, es que un paréntesis aquí para hacer un comentario rápido. Recuerden que estamos en la conversa de la Alianza Rebelde Investiga y estamos intentando ver las piezas que no encajan en el video difundido por el gobierno para supuestamente demostrar que María Corina Machado no fue detenida el 9 de enero. Andrés Servín Pon, que es un experto argentino-venezolano en materia de seguridad, pues hizo algunas publicaciones en Twitter y dice que nunca vi una detención y declaración tan falsa y guionada, o sea, como con un guión. Y luego pone que, bueno, que hasta los chavistas reconocen que se trata de un montaje ridículo. Sí, no, absolutamente. Y ya vamos a ese tema del guión y algo muy importante. La normatividad respecto de la declaración del imputado. Cuando él le dice que se lo van a llevar, pasa a ser imputado. Una de las protecciones o los mantos de protección que tiene un imputado es el artículo 49 de la Constitución, numeral 1. Y además lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal en torno a su declaración. Lo que tú digas, primero no puede ser usado en tu contra.
Pero luego, la única forma de que una persona detenida declare, y esto lo ha roto el Ministerio Público de Tarek William Saab, bueno, brutalmente, es que él dice que las personas ahora las interrogan. La única validez de lo que tú, digamos, la legitimidad de una persona declarando es frente a un juez de control con asistencia jurídica a tu lado y, digamos, en un espacio controlado, frente al juez, ni siquiera frente al fiscal, ni siquiera frente a la policía. Así que acá se presentó una situación absolutamente irregular, que es el interrogatorio del sujeto, y el sujeto no solo, bueno, es que ni siquiera le hicieron una serie de preguntas, es que una sola o dos preguntas bastó para que él hiciera todo el relato. Obviamente lo importante era el relato porque trataba de desmontar lo que ya María Corina Machado había dicho, ¿no? En Aquí este hay caso, una además, cosa. la pregunta que le formulan, esa pregunta que es así como que, ¿y por qué te estás escondiendo? ¿A ti quién te está buscando? Y ahí él se lanza todo el relato. También se lo hace un funcionario que tiene un fusil en la mano, ¿no? O sea, es como difícil negarse a responder a alguien que tiene un fusil terciado en el pecho, ¿no? No, Casi que apuntando, justo después de haberlo apuntado, ¿no? Sí. y lo otro es A la qué cabeza. persona que supuestamente tiene algo que ocultar y que se está escondiendo, apenas le tocan la puerta, abre de inmediato porque te dicen que es la policía, ¿no? Si él hubiera tenido que esconder algo, hubiese, me imagino yo, intentado, no sé, tirar el celular, Pero vamos a destruirlo. empezar por ahí. La manera de tocar la policía a la puerta, ¿eso estuvo bien hecho? ¿O la policía simplemente entra, o le pide la llave al hotel? Sí, ¿O porque lo otro es cómo que si no lo están buscando, como dijo el policía, no Claro. podían entrar tampoco, porque se supone que no lo están Claro. buscando. Sí, sobre eso supieras que es un tema donde no hay uniformidad de criterios, pero en general la jurisprudencia ha dicho que una habitación de hotel tiene la protección del artículo 47 de la Constitución, es decir, es un recinto privado. ¿Qué dice la norma? La norma dice que el hogar doméstico tiene una protección, pero dice y todo recinto privado. En general se ha venido interpretando, salvo una sentencia que la voy a explicar, es muy antigua, en general se ha venido aplicando que cuando tú contratas una habitación de hotel y estás en esa habitación, digamos, la asumes como un lugar de hospedaje, tienes la protección del artículo 47 de la Constitución y para el ingreso tú requieres una orden judicial. En un caso muy viejo, vale la pena recordarlo, una persona se produjo un ingreso porque una camarera del hotel consiguió un bolso lleno de cocaína. Y la camarera llamó a la policía llegó, esperó al hombre y lo metió preso con toda la cocaína, pero habían ingresado y habían revisado la vivienda, la habitación de hotel. ¿Qué dijo la sala penal en ese caso en particular? Dijo, cuando la persona contrató esa habitación de hotel, sabía que había limpieza de hotel, es decir, que había camareros que entraban a diario. No tenía expectativa de privacidad respecto de sus enseres personales, porque sabía de plano que iban a ser vistos por alguien. Y estos objetos estaban expuestos en los términos en que la camarera los vio. Y hizo lo correcto al llamar a la policía y se produjo la incautación. En ese caso dijeron no se requería una orden judicial porque no había una expectativa de privacidad. En este hotel obviamente pareciera que no hay camarera, limpieza ni nada de esto y tú no requerías una orden judicial. Pero así no lo requiriera, hay otro elemento que es fundamental. En toda revisión tiene que haber testigos. La revisión personal o la revisión de un recinto, dice el Código Orgánico Procesal Penal, que tienes que llevar al menos 2 testigos que no tengan vínculo con la policía, pero además si la persona es el imputado, tiene derecho a designar un tercer testigo, decir, ya va, yo tengo abogado, que venga mi abogado, o si van a revisar algo, yo voy a llamar a un testigo, un tercero, porque yo no sé si los de ustedes tienen que ver con la policía. Es decir, el procedimiento es nulo, gracias, qué bueno que lo firmaron, es nulo desde el ingreso. O sea, ahí no hay ningún elemento donde se haya cuidado la legalidad y eso que tuvieron bastante tiempo para tratar de armarlo. Sobre el ingreso, como dice Víctor, uno nunca, primero hay que entender que es la Policía Nacional. Quienes actúan es el DAET, que es la Dirección de Acciones Estratégicas, que es lo que quedó del FAE. ¿Recuerdan el FAE? Rompiendo puertas, quemando casas, robando viviendas, X. El FAE que fue incluso cuestionado por informes
de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, incluso por la Oficina del Alto Comisionado, y le exigieron al Estado venezolano que extinguiera la FAES. Bueno, ellos lo que hicieron fue disfrazarlo y queda la DAES. No, incluso el FAES llegaba a las casas con mandarrias para tumbar las puertas. O sea, el FAES no tocaba. El FAES entraba. Nunca tocando las puertas. De hecho, eso está perfectamente documentado. Esa es la derivación de aquella tristemente célebre OLP, Operaciones para la Liberación del Pueblo, terminan eso está en la Corte Penal. De hecho, se llevó una documentación muy importante sobre 505 homicidios cometidos por estos grupos. Esto es muy importante porque que sea la PNB es fundamental y nos da un dato. Nos da un dato desde el día 1. Desde el primer momento, mucha gente hicimos algunos contactos y verificábamos, porque al principio dijeron que era el SEBIN, pero no. Quien hace la detención, o por lo menos sale con María Corina Machado, es Gustavo García, un comisario de la PNB, está perfectamente identificado, inclusive hace meses estuvo en un acto con Nicolás Maduro y les regaló unas cosas de la Policía Nacional, muy vinculado con el oficialismo. Recordemos que el jefe de él es Carlos Calderón. Calderón fue jefe de investigaciones del SEBIN, señalado también por una cantidad de cosas, y el que maneja todo por detrás, pero no tiene el cargo de director, es Miguel Domínguez, de la Policía Nacional Bolivariana. Esto es muy importante porque al final alguien me decía, ¿pero qué importa? Es el Estado. No. Esto es importante porque la Policía Nacional Bolivariana reporta al ministro de Interior. ¿Ok? El SEBIN y el DIGESIN reportan al presidente de la República. Entonces, aquí podemos escindir un primer dato, un primer elemento, es decir, quién actúa y quién ordena la actuación. Y por eso vemos esa actuación errática, una actuación en la cual marchan decididamente a detener a María Corina Machado y a mitad de camino dice, bueno, se la llevaron, pero no, ahora la estamos escoltando. Eso es absolutamente es risible. Si no fuera una tragedia nacional, uno pensaría, oye, pero que nos creen caras de tontos. Y esto precisamente dice que hay una orden y una contraorden. Uno puede intuir quién da la orden y puede saber quién da la contraorden. Ahora, el que dio la orden primigenia necesita enmendar todo esto y darle ciertos visos de legalidad y tratar de aprovechar el episodio para quitarle credibilidad a María Corina o decir que lo que todos vimos que ocurrió no ocurrió. Además que hay videos, fotos y varios testimonios de personas que vieron cuando se la llevan, pero también cuando se llevan a Roalme Alberto Cabeza, que esto es muy importante. Zahir, ajá. Quiero volver un momento al video de esta detención en el hotel, porque bueno, estábamos en el detalle de apenas la tocada de la puerta y la entrada al lugar, ¿no? Sí. Luego el funcionario entra apuntando a esta persona, un arma larga allí, y otros funcionarios entran despejado y tal. Sí. Hasta ese momento, sin entrar en el detalle del relato que la persona hace y las valoraciones que puede haber sobre qué tan creíble es, desde el punto de vista de procedimiento policial, ¿qué otra cosa está allí que pueda ser evaluado, por lo menos? Bueno, mira, muchas cosas. Primero, ya vimos que hay una ausencia de orden de allanamiento. Luego, generalmente la PNB tumba la puerta e ingresan los protocolos de ingreso en una vivienda sitio cerrado, donde tú presumas que puede haber una persona violenta, armada, lo que sea. Acuérdate que ellos están hablando de un escolta, lo que sea, una persona que podría tener un arma o no sabes lo que te vas a conseguir. Por ejemplo, todos los organismos de seguridad, por eso yo lo colocaba en mi cuenta X y reté a alguien del BAE, que son los que fijaron estas líneas para Venezuela, tienen como un protocolo que el primero que ingresa tiene un escudo balístico, eso es es el que va de primero, el segundo tiene una escopeta. Nunca una persona con un arma de proyectil único, sino siempre de proyectil múltiple, porque a la hora de que haya alguna situación que ponga en riesgo a los que vienen detrás, disparas con una escopeta expansiva y puedes lograr que mayor cantidad de personas sean momentáneamente neutralizadas. Y luego ingresan quienes tienen armas de proyectil único. Esto
parece muy técnico, pero es un protocolo que sigue SEBIN, es un protocolo que sigue BAE, es un protocolo que sigue Polinacional. Todos los que cuando tú ingresas y no sabes qué te vas a conseguir, entras escudo balístico, escopeta, proyectil único. Y un jefe de comisión, por supuesto. Generalmente, fíjate que aquí habían 2 personas, no había ningún escudo, y lo más importante, la persona que iba filmando. Es decir, todo en esto predomina el relato. Lo más importante es el relato, ni siquiera la búsqueda, ni siquiera la revisión. La revisión es absolutamente inconstitucional, porque para que a ti te revisen tus bienes, independientemente de que ya empieza con la inconstitucionalidad, que no tienes orden judicial, tendrías que tener, como dije, testigos. Y ahí no hay ningún testigo. Y ahí te pudieron haber sembrado lo que sea, colocado lo que sea, y no tienes forma de contrariar eso. Además de que, fíjate que nadie revisó bajo la cama. Yo decía en estos días, si hubiese habido una persona armada bajo la cama, los mata a todos. De hecho, ocurrió. No estoy hablando digamos, no es una entelequia. Yo recuerdo cuando buscaban al Picure hace muchos años en la zona de Guárico, una comisión del BAE ingresó a una vivienda, se descuidaron con la parte debajo de la cama, detuvieron a unas personas y debajo de la cama había una persona con un FAL, disparó a un funcionario del BAE, lo mató y le dio un tiro a otro en el estómago que duró meses, muchísimo tiempo para recuperarse. Nadie vio debajo de la cama y eso se tomó como una línea para todo funcionario de ingreso, de comandos, de este tipo de operativos. Esto es una norma, hay que revisar. Ese evento fue terrible y lo recuerdo muy bien porque yo estaba en Guárico en ese momento, revisando procedimientos, haciendo todo un esquema de los procedimientos del Picure. Y en esa época, bueno, ocurrió la muerte de ese BAE, lo puedes buscar, es información pública. Sí, ese caso se reportó ampliamente también porque, bueno, era una gran cantidad de funcionarios, además que estaban en el operativo. No hubo la detención del Picure y además mataron, o sea, murió este funcionario del BAE, que además era el cuerpo élite, pues, o sea, que es otro tema. El cuerpo élite. Y en otro enfrentamiento bueno, uno muy famoso, bueno, porque conocía a los funcionarios, en un ingreso al que llevaba el escudo, y logran ingresar y había una organización criminal grande, le tiraron una granada. Entonces eliminaron al del escudo y entonces quedaron descubiertos los demás y eso fue terrible. Ahí hubo varios heridos del BAE y bueno, finalmente lograron neutralizar, pero fue una cosa que desde la perspectiva policial, uno que ha tenido esos intercambios le decían un grave error que no fue un error, no pensaron en la granada. Él iba de frente y la granada pasó y él siguió avanzando y bueno, se llevó al que tenía que proteger a todos los demás y todos quedaron descubiertos. Una cosa terrible. Eso fue en Aragua, si mal no recuerdo. Creo que en San Vicente, no lo recuerdo bien. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a una imagen del 9 de enero que nuestro equipo de producción va a colocar allí. Y te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista criminalístico, porque versiones oficialistas indican que la persona que tiene esa franela roja con una gorra con vivos rojo o naranja, que conduce esa KLR, es el mismo Roalmy Cabeza. ¿Hay forma criminalísticamente, a partir de esta fotografía y visto el video de la detención de Roalmy, de establecer si esa persona que está allí conduciendo esa motocicleta y que la persona que está atrás, de acuerdo a la información, es María Corina Machado? ¿Hay forma de saber si si el piloto de esa motocicleta es el mismo Roalmy? Sí, claro. De hecho, no es complejo si hubiese una verdadera investigación. Uno ve cuando ya se monta la motocicleta, por supuesto está vestido diferente y es el primer elemento que tiene. Pero si se hace una investigación antropométrica, es decir, la antropometría es fundamental en estos casos, más allá de la ropa, lo que sea, devuelve la foto, tú puedes saber a partir de esa fotografía de la persona de rojo, por ejemplo, cuánto mide el antebrazo, puedes ver los pliegues de la cabeza detrás, puedes ver una cantidad, bueno, puedes ver tú sabes que es identificativo, las orejas, si tiene separado o no el lóbulo, etcétera. Un antropólogo puede decir,
con cierto grado de certeza, esta persona es esta misma que está en la fotografía. Inclusive puede sacar a partir de los niveles de apoyo que tiene y cómo tiene la motocicleta ladeada, etcétera, puede sacar hasta la estatura posible. Siempre que una persona esté cerca de un objeto fijo, puedes sacar la estatura. Hay un árbol, puedes ver hacia dónde llega, puedes colocar la moto en el mismo lugar y puedes sacar una posibilidad. Tienes una cantidad de elementos que permitirían eventualmente, a través de antropometría, saber si se trata o no de la misma persona. Pero de entrada, solamente con el poco tiempo que ha ocurrido entre una y otra, es evidente que uno podría decir que no se trata de la misma persona, ¿no? Y fíjate que tiene unas características muy importantes en los pliegues que tiene en la parte trasera del cuello, ahora que lo estoy acercando, que eso contribuye muchísimo a la identificación. Esas son las cosas que hacen los antropólogos. Te colocan en el mismo lugar, toman fotos, etcétera. Puedes ver la medida del hombro al codo, de antebrazos, dedos, etcétera, que te permitirían identificar. Eso no se va a hacer. O sea, ese es el deber ser. Pero sabemos que eso no va a ocurrir. Eso no lo van a hacer de ninguna manera porque no hay ningún indicio. ¿Y te atreves a decir si es la misma persona, robar mi cabeza, el que conduce esa moto a partir de esta fotografía y de la que hemos visto? Bueno, es que pareciera que no, pero decirlo con certeza, uno requeriría antropometría. Es más, si lo colocamos en la misma posición, volteando, y más o menos con la misma postura, uno podría tener alguna cierto grado de certeza. Pero pareciera que no, pero va a ser decirlo de manera con certidumbre no es serio, pues. Y precisamente aquí uno tiene que basarse en lo que tenemos, pues. La otra comparativa puede ser incluso por el modelo de la moto. Cuando uno ve la moto en esta foto y uno ve la moto en la foto del fotoperiodista Barreto, dice KLR, pero no es igual. Ni la marca, ni la no es igual. KLR, sí, de hecho creo que no. Sí, no, de hecho ni siquiera es la misma. Fíjense que no tiene la misma configuración de la segunda, la que está en la persona roja, es un modelo anterior. Inclusive lo que se hace en estos casos es que se busca por la misma Kawasaki en estos casos cuál es los modelos y se hace la comparación. Esta configuración de KLR que sale en la primera, es decir, cuando María Corina Machado se está moviendo, es un modelo más nuevo. La otra es un modelo más viejo. Sigue siendo la misma KLR, pero es un modelo más viejo, el modelo anterior que usan muchos de los organismos de seguridad de Estado y también los colectivos. Precisamente utilizan muchísimo moto. Inclusive modelo. Deben haber otras tomas donde hay placas, etcétera, que te pueden dar muchos más datos, pero en este caso evidentemente no es la misma motocicleta. Estamos ante un cambio de motocicleta que refuerza lo dicho por María Corina Machado y va descartando un poco la versión oficial. Además que en esa fotografía la están grabando con un teléfono que tiene el funcionario, el efectivo policial de apellido García. Gustavo García es el que la está grabando de la Policía Nacional. La otra cosa que saltó a la vista y se parece mucho a, lo que pasa es que no me acuerdo la detención no me acuerdo el nombre del detenido. En una época detenían a las personas, entonces cuando le sembraban alguna evidencia yo recuerdo unos que le ponían un cuchillo que decía CIA, que eran de la CIA. Entonces decían, este es un terrorista de la CIA porque tiene un cuchillo que dice CIA. Bueno, más o menos los chores que le colocan a con la bandera de los Estados Unidos, es como un factor de impacto, una cosa que además, si él se está resguardando allí y salió desde allí, desde ese momento supuesto, que además no nos han dicho ni siquiera cuál es el hotel, habría que indagar de dónde sacó los chores, quién le llevó eso, quién sabía que estaba ahí. Además, hay una contradicción enorme. Él mismo dice que María Corina Machado llamó a otro motorizado para que lo fuera a buscar. Bueno, después de que lo llama para que lo vaya a buscar y da la dirección, en vez de quedarse con el teléfono para estar contactando a quien le va a buscar, entonces le entrega a él el teléfono y se queda o con otro teléfono o incomunicada, lo cual es inconcebible, pues que vas a entregarle el teléfono. Entregó el teléfono y la supuesta cartera azul que ha hecho toda una
toda una dinámica con la bendita cartera de que si es, no es, lo que sea, pero María Corina identificó que le faltaba la cartera azul y creo que eso es un mensaje muy importante porque es un mensaje clave. Digamos, ella está diciendo de antemano, no tengo la cartera, lo que está diciendo es, no tengo el teléfono. Mosca a quien llamen, mosca con que se comuniquen, mosca a que, o sea, de aquí en adelante, quien se esté comunicando por ese teléfono, no soy yo. Y eso es muy importante. Dice, no tengo la cartera. Lo único que tenía era la cartera azul y no la tengo. Yo de inmediato pensé, bueno, obviamente está queriendo decir, cuidado con las comunicaciones, hay que extremar medidas porque no tengo control de lo que ahí está. Es una interpretación, ¿no? Es mi interpretación. Desde el mismo momento pensé, aquí hay es muy importante, ¿por qué hizo énfasis en esto? Porque y para ella era importante que la gente entendiera, no tengo el teléfono. Ahí está el otro video de la detención. Mira, muy fácil, echa hacia atrás. Míralo a la persona de la camisa roja en la KLR, ahí está. Sí, ahí se le ve la cara. Ahí se le ve ahí está, el de rojo. No, falta una. Es el siguiente, el que está en una moto acompañado. Exactamente, es una KLR, tiene la camisa, exactamente, la camisa roja y es el modelo. Ese modelo viejo, la cara. como el que voltea la cara. Exactamente, se ve que son dos personas diferentes. Ahí. Y fíjense que es la modelo viejo de la KLR que tiene la calcomanía verde grande, no como la otra que la tiene pequeño. Así que simplemente un análisis de video, que es lo que se hace en estos casos. Fíjense que aquí hay una cosa que pensé de inmediato, que esto fue cerca del colegio Gustavo Herrera, en esa calle que baja hacia la autopista, según algunas de las narraciones que ellos han hecho. Bueno, cuando mataron a Pernalete, a Juan Pablo Pernalete, todos los eventos se desarrollaron entre esas calles. Nosotros conseguimos más de 200 horas de video entre los talleres, negocios, todo lo que está ahí tiene cámaras que dan hacia la calle. Todas esas cámaras fueron colectados los videos y se hizo como se hace un trabajo que es colocarlo por las horas, tratar de generar una sola línea de tiempo de los videos. Si hubiese una investigación seria, se puede verificar minuto a minuto qué ha ocurrido por los que pasan, los que regresan, etcétera, cómo van vestidos, cuáles son las motocicletas, exactamente. Sí, esa es la persona de rojo. Fíjate que cuando tiene la cabeza volteada, se le ve la parte roja de la gorra. ¿Se dieron cuenta? Cuando le toman la foto a María Corina, se le ve la parte roja de la cabeza. Es exactamente la misma persona, es la misma KLR, así que uno puede ver la cabeza, la parte superior de que tiene algo en la cabeza roja y tiene la tira atrás. Una gorra. Sí. En la gorra roja, exactamente la misma gorra roja. Si viéramos más detalles, probablemente nos daríamos cuenta. No, y todo, la franela es una franela específica, no es una franela roja. Específica, claro. Si viéramos que tiene además en el lado izquierdo una pulserita pequeña verde, en la mano derecha un reloj. Si pudiéramos ver ese detalle en el otro, nos podríamos cuenta, sin lugar a dudas. Además, tiene los jeans, etcétera. Uno por tiene muy buena vista. Le estaba viendo, creo que se llama el ID, que es el que le ponen la santería. Creo que era eso. Sí. Mira, sí. Volvamos a la cartera. Volvamos a la cartera, porque los amigos de los colegas de Cazadores de Fake News hicieron un estupendo trabajo. Y para decir que la cartera que utilizaron en la grabación donde está Robar mi cabeza no es la misma cartera que se le ve en esa fotografía que estábamos viendo ahorita a María Corina Machado. No cuidaron ese detalle entonces. No, bueno, es que no cuidaron ningún detalle, César. Yo creo que no cuidaron absolutamente ningún detalle. Es más, este relato es para quien está ganado a creer la versión del régimen. Siempre será. Este es un relato que tiene su público y que tienen que tratar de sostener. Sobre todo, además es un relato que tiene una importante raigambre a lo interno del régimen. ¿Por qué? Porque no es acá hay un conflicto. Acá hay un conflicto. El conflicto entre detener o liberar.
no hay racionalidad. Si vas a detener, detienes, pero no detienes para liberar en el medio del camino. Acá hay una contradicción. El que libera le está diciendo al que detiene, señor, resuélveme esto. Y tienes que resolvérmelo de modo que sea, bueno, meridianamente coherente. Entonces, el desaparecido del jueves lo coloco el lunes en una detención supuestamente flagrante, pero se me olvidó la orden, se me olvidó además leerle los derechos. Yo le ponía en mi cuenta de X, yo le dije, bueno, gracias por dejar claro una detención ilegal. Una persona, el tipo le dice, ven, avístete y vámonos que estás detenido y arreglamos eso en el comando. Señor, una persona detenida inmediatamente tengo que leerle su derecho, decirle, usted está detenido y luego decirle, tiene derecho a designar abogado, no está obligado a declarar contra sí mismo, pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, tiene derecho a acceder a las pruebas, será llevado ante un tribunal de control, si no tiene abogado le será nombrado un defensor público. Todos esos derechos tengo que decírselo y tienen que quedar en un acta. Pero esto no puede haber pasado porque ese funcionario en específico, bueno, una falla procedimental, el entrenamiento no fue adecuado, se le pasó por la razón que sea, digamos, pudiera ser algo individual de este caso. Puede haber más bien una evidencia o alguna sospecha de un problema de entrenamiento, de que este o cualquier otro funcionario no diga eso cuando tiene que decir eso. No, Víctor, es que esto es una constante. Esto en Venezuela ya no ocurre. Ya no, es todo lo contrario. Es muy raro que un funcionario en una detención le lea los derechos a una persona y le explique y le diga, mira, a partir de ahorita estás detenido y además se identifique adecuadamente y haga todo lo que la ley dice que debes hacer. Esto es totalmente extraordinario. ¿Por qué? Porque luego entras a una fase que es muy peligrosa y es lo que nos tiene en este estado de cosas, en este estado de ilegalidad, que es que el fiscal va a atribuir lo que quiera, el juez va a validar eso, el defensor público no va a pedir la nulidad, no va a decir que no le leyeron los derechos, no va a decir que no tenía orden judicial, no va a decir nada al respecto y lo van a privar de libertad. Es decir, estamos entrando ante una dinámica donde el que defiende no defiende, el que imputa siempre lo mismo y el juez llamado a juzgar no ve los vicios del proceso, se tapa los ojos y le da continuidad. Yo colocaba en mi cuenta de X hoy una coletilla que tiene el 181 de la ley, justamente en materia de desaparición forzada, que es que los cómplices o quienes oculten o quienes de alguna manera contribuyan al tema de la desaparición forzada serán penados con prisión de 12 y 18 años y la pena no prescribe. Así que la investigación no prescribe, el inicio de la investigación penal, estos delitos no prescriben. Así que en este caso hubo una desaparición forzada evidente de jueves al lunes, el lunes lo reaparezco en un guión, donde ingreso sabiendo qué me va a decir, sabiendo que no tengo peligro, sabiendo que lo voy a revisar y voy a sacar la carterita, coloqué en una esquina, no sé si se dieron cuenta que coloqué en una esquina el casco negro. El casco negro de la primera, el casco negro en la revisión, si ven el video, es el casco negro del momento cuando María Corina se monta, pero no es el casco negro del momento cuando la están filmando, porque en ese momento, ni que dicen ellos que es el mismo, no tiene casco, ni tampoco lo tiene en el codo, ni lo tiene en ningún lugar. Con lo cual estás descartando también. ¿Ah? Tiene la gorra. Tiene la gorra, pero tampoco que lo lleve en el codo, ni lo lleva atrás, ni lo lleva guardado, ni lo lleva escondido. No, o sea, no se ve el casco. Ese casco, ¿qué se les olvida? Bueno, dicen, bueno, vamos a asimilarlo al primer momento, y lo asimilan al primer momento, que es el casco integral. Por eso, y tratan de llevarle un momento de identificación, donde le dicen, deténgase y ponga para ver el rostro, porque llevábamos un casco integral, dicen ellos. En este video María Corina Machado está vestido con la misma ropa del momento en que se monta en la moto, pero también la misma ropa o bastante similar, porque en estas cosas lo que se hace es un match criminalístico, bueno, de mediciones, marca, tela, etcétera. Se hace una experticia que se llama físico-comparativa para tratar de establecer si se trata de lo mismo o análisis de video donde hay unas probabilidades que se trate de lo mismo o no.
en este caso es la misma del ingreso, la misma de la foto, y en el tercer momento sigue vestida igual. Es decir, más o menos, lo único que no tienen en este punto es el casco. Pero el casco sí se lo ponen en el allanamiento. Dense cuenta que en uno de los bordes del momento del allanamiento está el casco para tratar de equipararlo a aquel momento, ¿no? Una cosa, Zahir. Entonces, de alguna manera, este video pudiéramos pensar que es la confirmación, o sea, es el video de todas estas detenciones arbitrarias que se vienen dando en Venezuela desde hace ya, por lo menos, bueno, evidentemente desde julio del año pasado, desde el 28 de julio del año pasado, pero también desde mucho antes, donde las personas pues son detenidas sin ningún tipo, no le leen sus derechos, no hay orden judicial, no hay testigos para corroborar las incursiones en espacios privados. O sea, este video de alguna manera confirma cómo actúa el Estado venezolano en las detenciones a personas que considera que han cometido algún tipo de delito. Así es. Y lo mejor de todo es que no es un video que pueda ser controvertido. Y me explico. El Estado no puede decir, si se utiliza como prueba el video, es que eso lo grabó otro y lo montó y tal cosa. No. El Estado mismo está poniendo a disposición del público el video. ¿Quién lo está haciendo público? El Ministerio de Interior y Justicia. El Ministerio de Interior y Justicia está haciendo ha generado un documento extraordinario que demuestra todas las falencias de los procedimientos que violentan derechos humanos fundamentales. Y además, en este caso, con un problema enorme, que es que la persona está desaparecida desde 4 días antes, 3 días antes. Claro. Es decir, está en situación de desaparición y aparece en esta situación que no dicen, que no me explican cómo llegaste al hotel, no me dices cuál es el hotel, no me dices nada de esto. Además, una persona... Zahir, sobre eso, 2 preguntas. La primera es si según la jurisdicción venezolana, la detención entonces con estos vicios, ¿no? Con estas características, conllevaría que la persona quede en libertad de inmediato o no. Y en ese sentido, como bien lo dices, bueno, usted está en situación de desaparición y usted aparece. Y entonces yo a usted lo acuso porque simuló que se desapareció. Entonces no es una víctima, sino un victimario. Entonces, digamos, si me puedes responder esas 2 preguntas. Sí, el código es muy claro. Lo que empieza por una detención ilícita debe terminar en la nulidad del procedimiento y la restitución del derecho a la libertad. De hecho, eso no estaba tan claro hasta la modificación del COP en el 2021. La modificación del COP del 2021 lo colocó de manera expresa. Es decir, antes se pedía y había una norma general que decía que todo acto del poder público que violentara una norma constitucional llevaba a la nulidad del acto. La Sala Constitucional había inventado una supuesta, digamos, una interpretación que decía si la detención ilegal, no importa que haya sido ilegal si el juez decreta la privación de libertad y de ahí en adelante pasa a legitimarse. Pero no, en este caso hubo un mandato al juez y se le dijo, señor, si la detención es ilegal, es decir, no estoy en flagrancia, ni tengo orden judicial, además de todos los vicios que tengo acá, que tengo una revisión sin testigo, que ingresé a un lugar del 47, todo lo demás, es todo lo que ya hemos venido explicando, entonces necesariamente usted tendría que declarar la nulidad y colocarlo en libertad. Además, el gran tema aquí es que en la simulación de hecho punible, tú tendrías que haber simulado el hecho punible. ¿Qué simuló en este caso Roalby? Nada. Porque él dice, yo estoy... Es más, si damos por cierto lo que él dice, yo me estoy resguardando. Pero Zahir, pareciera que todo el video se hizo para demostrar 2 cosas. Uno, que no era una desaparición forzada, y 2, que no estaba herido. Es suficiente lo que dice el video para determinar que no hay una desaparición forzada y que no estaba herido. Bueno, más bien se ratifica la desaparición forzada. Desde mi perspectiva, todos los elementos ratifican la desaparición forzada, solamente que lo aparecieron en otro contexto, en un guión, para tratar de darle un viso de legalidad. Y además, el objetivo es tratar de minar la credibilidad de María Corina Machado, que dio una versión. Si ella no da la versión, no se produce. Ella da una versión de lo ocurrido e inmediatamente tengo que ripostar para tratar de minar la credibilidad. Y eso, en este caso, es muy, muy importante para el régimen. Es fundamental tratar de minar la credibilidad. El otro que me decías, perdón.
y lo de demostrar que no está herido, porque le dicen levanta no es suficiente. O sea, de lo que está ahí, esto fue un gran debate que hemos tenido al público y privado. ¿Con esto es suficiente para decir que está herido o no? No. Yo no puedo decir que está herido, pero no puedo decir que no está herido. Y no lo puedo decir ¿por qué? Bueno, por una simple razón. Y traté de medio explicarlo por ahí hace algunos días. Si tú tienes una herida de proyectil de arma de fuego, las balas no hieren, son los proyectiles, que sea en entrada y salida en tejido blando, no se ve en ese video. Es decir, la entrada es tan mínima, la salida es un poquito más grande, medio cicatriza, lo que sea. Es más, le pones, si tú vas a un centro asistencial con esa herida, te mandan un antibiótico solamente para prevenir una infección, por algo que haya arrastrado pero no te hacen cirugía, no te hacen nada, todo eso sana solo. Ahora, si toca un tejido duro, toca un ligamento, toca hueso y lo parte, etcétera, es un desastre lo que tienes. Es decir, él no estaría parado allí, no estaría así, parado ni con esa movilidad. No, obviamente, si hubiese dado la cadera, lo hubiese dado en el fémur, rodilla, etcétera, no hubiese dado. Pero yo he visto, bueno, en tantos años investigando homicidios, entrada y salida en tejido blanco, en tejido blando, glúteo, piernas, etcétera, no pasa nada. No se, es decir, la herida es mínima. Y en un contexto como este, un video de tan mala calidad, etcétera, no hay forma de decir, ¿está herido o no? No hay forma de decirlo. Tendría que verlo un forense y ver todas las características de lo que tiene. Pero ¿qué sí tiene? ¿Qué sí tiene? Ponga, la mayoría de la gente que está viendo esto, a lo mejor no lo va a poder, pero pónganlo en grande el video. Yo lo bajé del Ministerio de Interior, lo puse en grande y empecé a ver los detalles. ¿Qué sí tiene? Tiene unas heridas contusas. El detenido tiene unas heridas contusas. Cuando sube los brazos, tiene unas heridas contusas acá. ¿Con qué son coherentes? ¿Con qué son coherentes? No puedo decir cómo se las hizo, pero ¿con qué son coherentes? Con la caída de una moto. Eso es coherente. Colocar los brazos, si llevas, pum, te llevas el golpe y te quedan las heridas. Fíjense que la tiene lado derecho, o sea, al lado del que nos están viendo es del lado izquierdo, pero es el brazo derecho, y del lado izquierdo también la tiene. Si lo vemos con mucho detalle, son heridas contusas. ¿Qué tiene? Un golpe. Una herida contusa, ¿qué es? Un golpe. Un golpe que cambia la coloración de la piel por todo el proceso que genera un proceso sanguíneo, la inflamación, etcétera, todo lo que tiene ahí. ¿Hay una posibilidad de que sea, por ejemplo, una enfermedad como la psoriasis? Podría ser, pero tendría que ver un forense. Tiene muchísimas características de que se trata de una herida contusa. Ahora, podría ser que no, listo, que lo vea un forense. ¿Qué es lo que corresponde ahorita? Que lo vea un forense. Pero tiene un cambio de coloración que es coherente con un golpe. Pareciera un golpe, en principio, pareciera una herida contusa, pero fíjate que el resto del cuerpo no tiene nada parecido que pudiera sugerir otro tipo de patologías, etcétera. Pero podría ser, bueno, ¿quién lo va a hacer? Bueno, que lo haga un forense, eso es lo que corresponde, que lo lleven al médico y que lo diga. Un detalle a recordar, la versión y la afirmación de que esta persona habría sido herida, la dijo Comando con Venezuela en su primera publicación en X. María Corina Machado lo escribió también en X, y en el video que publicó al día siguiente también mencionó el caso, y familiares de esta persona también pusieron la denuncia, digamos, haciendo la alerta de que esta era la información con lo que contaban. Digo, porque si al final hay quienes les gusta matar al mensajero, digámoslo así, y al final los medios lo que están es reportando lo que esas voces estaban denunciando, ¿no? Muy bueno, Víctor, que haya hecho eso, porque ha habido versiones de está herido, no está herido, está golpeado, no está golpeado. Pero lo que tú dices, el Comando con Venezuela lo dijo, lo dijeron miembros de la familia, que fue la información que ellos tuvieron internamente, y bueno, y ahora el gobierno que dice que no está herido, y para eso mostró ese video. Bueno, y todo esto es producto justamente de la falta de información, de lo que hablabas ahí, de que es una persona que está desaparecida o que desaparecieron y de la cual no dan información. Incluso una vez detenido tampoco se ha dado información muy específica sobre esta persona y su paradero. Entonces, todo esto lo que hace es, pues de alguna manera,
aupa o genera este tipo de versiones que no están claras y que no es la primera vez que ocurren. O sea, es una constante porque también es una constante esta práctica desde el Estado venezolano. O sea, en este momento todavía no hay información clara sobre el paradero de Carlos Correa, activista de derechos humanos, periodista, defensor de la libertad de expresión y director de espacio público. No se sabe dónde está Carlos Correa y ya tiene una semana desde que fue desaparecido y se lo llevaron funcionarios vestidos de negro de presuntamente cuerpos de seguridad del Estado venezolano. No, y aparte, piensa en algo. Si yo estoy planificando minar la credibilidad de alguien, yo mismo hago correr la especie. Es decir, Claro. yo mismo como policía digo, mira, sí, está ahí, lo tengo en la zona 7 y está herido. ¿Qué decía la familia y qué dijo todo el mundo? Que está en la zona 7, eso es coherente con que fue polinacional, o sea, eso concordaba. Yo dije, bueno, si te me lo llevan, puede estar en zona 7, si fue el DAE, puede estar en la Quebradita, o sea, fue el DAE, ellos llevan detenidos a ambos lugares, cualquiera de los dos está bien, es coherente con quienes actuaron. Y como si no lo han visto, ¿cómo saben que está lesionado? Bueno, un funcionario tuvo que haber transmitido la información. Y esto es evidente. Dice, bueno, sí, el mismo funcionario dijo, el que está en prevención le dijo, mira, si vienen a preguntar, dile que está herido. Y listo, después lo haces aparecer sin la lesión. Ahora, ¿hay elementos para decir que está o no? No hay elementos hasta que no lo vea un médico forense. No es responsable de decir está lesionado o no está lesionado. Exactamente. O sea, ni la una ni la otra versión. Ni la una ni la otra. Así es. Esto es un tema evidentemente forense. Esto tiene que verlo un médico y así, porque la gente cree que te den un tiro en un área blanda, bueno, es devastador y tal, ¿no? Hay gente que entró, salió y anda por ahí tranquilo y no pasó nada. Claro. Pero depende. Sí. Claro. Bueno, no sé si César, Víctor, tienen más comentarios, preguntas para Zair, o si vamos despidiendo ya. Estamos llegando al final de la conversa, que como saben es un espacio de la Alianza Rebelde Investiga, integrado por el Pitazo, Runrunes y Tal Cual. Hoy han estado participando acá César Batiz, director del Pitazo, Víctor Amaya, director de Tal Cual, y nos acompañaba como invitado también Zair Mundaray, abogado, ex fiscal de Derechos Fundamentales del Ministerio Público de Venezuela. Hasta ahora, bueno, teníamos conectadas más de 31.000 personas, muy agradecida a todas las personas que se conectaron. Creo que tampoco hay preguntas, había bastantes comentarios, sí, de mucho de lo que se decía, porque bueno, obviamente ha sido una constante, es decir, no confiar en estas versiones, entre comillas, oficiales, porque pues ya hemos visto cómo en otros casos ha habido también creación, no sé cómo llamarlo, de historias que en realidad no ocurrieron. Fábulas. Sí, o sea, como el caso de la muerte de aquella persona, alias Pimpina, que fue asesinada en la represión, en las protestas después del 28 de julio, y que la sacaron supuestamente a una persona con vestida parecida diciendo que se había colocado salsa de tomate y que en realidad no estaba muerta, y la persona sí estaba muerta y eso se pudo confirmar. Claro, estaba muerta. Eso ya ha pasado. Sí, claro. O varias detenciones de actores políticos. Yo recuerdo una en particular que fue en 2016 o 17, que detuvieron a este activista de El Hatillo, se me va el nombre, lo detienen y dicen que tiene unos explosivos en el vehículo. ¿Requesén? No, Requesén fue posterior, esto fue 2017. Y lo recuerdo porque tenía unas particularidades interesantes. Ellos sí colocaron 2 testigos de la revisión del vehículo. Entonces, ¿qué hice? En ese momento yo le digo, bueno, vamos a pedirle la telefonía del día a los testigos. La telefonía del día decía que estaban en La Vega. Y qué raro. Pedimos como 3, 4 meses de telefonía y los tipos nunca salen de La Vega. Uno salía hasta el silencio y la otra señora era de La Vega. La Vega. Nos ponemos a averiguar quién fue el funcionario que hizo el procedimiento, es de La Vega. Llamamos a los testigos y la señora lloraba, decía, ese es mi vecino, me dijo que firmara aquí. Y el otro era un mototaxista que trabajaba La Vega, silencio, La Vega, silencio, La Vega. Y además, jamás había estado en la Trinidad. O sea, en 6 meses de telefonía dijo, tú jamás has estado en la Trinidad, tú no sabes ni dónde queda la Trinidad. Y salía diciendo que él venía saliendo del túnel cuando vio los explosivos que estaban ahí. O sea, era una cosa absolutamente grotesca lo que hacen en este tipo de montaje. Es más, han colocado el mismo cordón, González López ha colocado el mismo cordón explosivo a varias personas en varios procedimientos y es el mismo. O sea, una cosa
Bueno, En eso formó ese parte caso de los explosivos y de los testigos, por lo menos intentaron cubrir las formas legales, sí. ¿no? Había unos testigos, pero en este caso ya ni eso, o sea, ya estamos en el punto donde ni siquiera No, ese ni tipo siquiera. de diría, se intentan, ¿no? yo diría que es importante siempre dejar espacio a la duda, no solamente a la versión oficial, a todas, ¿no? La otra parte también se habló de la herida en la pierna, y bueno, también está la duda, ¿no? No sabemos si eso, No, No, hasta este momento, pues, no tenemos certeza ninguna de de que las dos haya pasado. versiones hasta ahora se ha confirmado. Por eso, no se puede o sea, confirmar. es, Sí, es eso es muy claro, importante, Víctor. En honor a la porque aquí verdad y la a la pregunta, credibilidad, no hay cómo decir ni que esté herido ni que no lo está. claro, No hay forma, no hay forma. Exacto. claro, y buscar precisamente que haya más transparencia y que haya más precisión en los datos, creo que es fundamental desde el punto de vista de los medios, de los periodistas, etcétera, e incluso de la ciudadanía. Hay un video de una persona, incluso del oficialismo, que después de las elecciones decía, necesitamos pruebas, y en todos los casos aplica la misma lógica, ¿no? Necesitamos pruebas, en todo caso la sociedad necesita pruebas de lo que se dice. Sí, Así pero es. hay una cosa importantísima, que en materia de restricción de un derecho, el Estado es el llamado a dar la prueba, por razones de transparencia. Es decir, cuando tú restringes un derecho como la libertad o como el hogar privado, lo que sea, es el Estado quien es el garante de esa prueba y debe aportarla. Entonces es muy importante porque aquí se lavan las manos siempre. Es decir, siempre hay prueba de lo contrario. Es justo de lo contrario de la versión oficial. Y eso es un gran problema. Bueno, Bueno, muchas gracias, Zain. muchas gracias No, a gracias a Zaid, ustedes. Un gran abrazo. Víctor, y a todas las personas que se conectaron. Gracias y los esperamos el próximo martes para una nueva conversa. Hasta luego. Hasta luego.